Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos y darles la bienvenida a esta serie que lleva por título Las políticas públicas en materia de salud, matices y horizontes, que está llevando a cabo en coordinación con la coordinación de posgrado de Derecho de nuestra querida UNAM y por supuesto con la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Mirador Universitario. Sean ustedes bienvenidos. Qué gusto me da saludarlos y además, pues fíjense que el día de hoy con un tema muy importante, interesante y además necesario de conocer, que lleva por título El Sistema Nacional de Salud en México. ¿Qué hay al respecto de todo esto? Lo oímos frecuentemente en los medios de comunicación. Bueno, pues el día de hoy precisamente estaremos platicando sobre esto. Y bueno, mire, vamos a abordar diferentes aspectos relativos a la configuración y estructura del Sistema Nacional de Salud, la figura que hoy en día permite contar con una coordinación estatal para la protección de la salud. También vamos a platicar sobre la importancia que México, nuestro querido país, cuente con un Sistema Nacional de Salud, pues obviamente para lograr cristalizar de la mejor forma posible el derecho fundamental de protección de la salud y todo lo que gira en torno a este importante tema, como puede ser, por ejemplo, la ley de protección de la salud como un derecho fundamental, la Ley General de Salud, del Sistema Nacional de Salud, como ya les comentaba, entre otras. Así es que yo lo invito a que se quede con nosotros. Ya los datos de contacto estarán apareciendo en sus pantallas para que sea usted tan amable de establecer contacto con nosotros, de preguntarle a nuestro experto que nos acompaña el día de hoy todas las dudas, todas las inquietudes que le pueda generar el tema y sobre todo también porque su opinión es muy importante para nosotros. Recuerde que nos enriquece, nos fortalece y quizás, estimado amigo, querida amiga, tiene usted por ahí la inquietud de que algún tema sea abordado aquí en Mirador Universitario, pues ahorita es cuando nos lo haga usted saber y con mucho gusto le daremos salida. Como ya es tradicional, mire usted, aquí en Mirador Universitario, pues contamos siempre con expertos versados en el tema para que en la compañía de todos ustedes, pues les den información sustentada de primera mano. Y para mí es un privilegio darle la bienvenida y saludar al doctor Gustavo Olaiz. Él es el jefe de la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica de la Facultad de Medicina de nuestra querida UNAM. Gustavo, un privilegio que nos acompañes. Muchas gracias por tomarte el espacio de estar con nosotros. Carlos, gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido. Va a estar muy rico el programa. Yo lo invito para que aproveche la sapiencia de nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, si te parece bien, Gustavo, y si ustedes me lo permiten, vamos a ver un material que se ha preparado que lleva precisamente el título de la protección de la salud. Vamos para allá y aterrizamos aquí rapidito en foro para ya empezar de lleno en el tema que nos convoca el día de hoy, Sistema Nacional de Salud en México. Vamos para allá, regresamos. ¿Dónde más? Aquí, Mirador Universitario. No se vayan. La protección de la salud ha pasado por un proceso complejo y prolongado en México. A partir de nuestra independencia, se dio una evolución para pasar de un sistema de caridad y asistencialista a uno de afiliación y garantista, hasta culminar con el reconocimiento de la protección de la salud como un derecho humano. Los servicios de salud en el México de la primera mitad del siglo XX se prestaron a través de esfuerzos institucionales aislados y sin coordinación. Por otro lado, nuestra legislación básicamente consistió en la existencia de diversos códigos sanitarios. Esta realidad no permitía que la atención de la salud tuviera una organización integral. Es a partir del reconocimiento constitucional a la protección de la salud como una garantía individual, en 1992, que el Estado mexicano se cuestionó la necesidad de la existencia de una estructura que permitiera una adecuada organización de los servicios y actores que prestan servicios de salud, así como de las empresas que participan proveyendo bienes para tal fin. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario y Gustavo, sin duda siglo XIX, siglo XX, importante en materia de salud para nuestro país. ¿Cuál sería tu visión en términos de platicar de instituciones de salud, la evolución que han tenido estas instituciones, siglo XIX y por supuesto siglo XX? Con gusto. Realmente lo que tuvimos es, durante un largo periodo, casi todo el siglo XIX, tuvimos
buena voluntad, buenos deseos más que buenos programas. Okay. También había poco a qué referirnos en cuanto a salud, ¿no? Porque conocíamos realmente muy poco en comparación a lo que conocemos ahorita. Nosotros en México, se crea en 1841 el Consejo Superior de Salubridad, que es durante un buen trecho de nuestra historia el que coordina lo que estaba haciendo. Curiosamente es mucho más salubridad que asistencia porque estamos acostumbrados a tener en ese tiempo grandes epidemias que diezmaban a la población. Claro. Y la otra parte que teníamos muchísimo eran guerras. Entonces teníamos muy buenos cirujanos, expertos en amputaciones sobre todo, y teníamos además gente que se dedicaba a ver básicamente lo que era la salubridad. Eso quiere decir la parte higiénica. Desafortunadamente eso no coincidía con lo que pasaban con los hospitales y hospicios, que teníamos muchísimos, pero aquellos generaban más problemas de salud que los que resolvían. Sin duda. Ahora, la parte epidemiológica empieza a jugar un papel muy importante. Ciertamente. ¿No? Y esto significa entonces que tenemos que ver o tener una visión de asistencia de salud, obviamente a la población, porque ya nos comentas dos grandes eventos, ¿no? La parte guerra bélica, la parte de problemas directamente en salud. ¿Cuál es tu opinión al respecto para que nos ayudes a entender y a los amigos de la audiencia qué es un sistema asistencialista de salud? Es decir, ¿cómo funcionaron las instituciones de caridad, si es que así les podemos llamar? Y obviamente como una alternativa básica, ¿no?, en la atención de salud. Claro. En ese tiempo, además, en el siglo XIX, realmente teníamos pocas instituciones de buen tamaño o de... Con la capacidad, ¿no? Exactamente, de la capacidad para atender a la población. Entonces, lo que más hacíamos era aislar a los enfermos, que es una parte que sea la parte de epidemiología. Cuando empezamos a aprender que había diferentes organismos que pueden causar la enfermedad, al moverlos a un lado, cuando tuvimos las grandes epidemias como la peste, etcétera, entonces había que tener sistemas de reclusión más que sistemas de salud. Eso trabajábamos sobre todo en ese tiempo. En ese momento lo que teníamos era entonces hospicios y áreas de caridad donde se trataba pues con la mejor voluntad, pero sin el instrumental, sin el armamento que tenemos. Que ha venido estructura limitada, ¿no? Claro, en dado caso. Por supuesto. Entonces, no eran lugares higiénicos, no eran lugares seguros, eran lugares donde la gente pues, acudía y ocasionalmente se salvaba, ¿no? Tenemos problemas muy serios en este campo. Es hasta que el doctor Lisiaga en su momento empieza a mover para crear lo que fue nuestro primer gran hospital, que es el Hospital General de México, que se funda en 1905. Es cuando entonces ya tenemos que se empieza primero a distribuir por tipo de enfermedad, por tipo de patología, por tipo de región, y empezamos a especializar a los médicos poco a poco. Entonces, realmente en México la parte asistencial nace en un largo proceso que desemboca en cuando el Consejo crea estos primeros hospitales, que son hospitales ya públicos y que tienen una función muy específica para atención de la salud. Sí, hablamos de la primera mitad del siglo XX, cuando crea o nace esta institución. Y yo diría varios elementos para conocer tu opinión. Ha sido pieza clave su atención y protección por un lado. Y por otro lado han dejado huella e impacto en la sociedad mexicana pues por las actividades que realizan. Claro. ¿No? ¿Qué opinión te merece el nacimiento de esta institución? Y no solamente como institución, sino ese cambio de visión de ya no tener un sistema reclusivo, sino ahora ya de atención directa y por supuesto con una especialidad o capacitación médica ya de acuerdo a cada problema, ¿no? Un poco lo que hicimos en ese momento fue copiar un esquema como el austriaco, que tenía hospitales que hasta tenían 2,000 camas, o sea, eran hospitales monumentales, en donde los médicos empezaron a aprender más de sus pacientes que los pacientes recibir atención de sus médicos. En México el Hospital General cumple esa función, sigue cumpliendo esa función además. Sí, claro. El Hospital General es nuestra gran escuela en medicina. Entonces, hay muchas cosas que pasan ahí que en los diferentes pabellones nos van diciendo qué ocurre. Claro. Esa parte asistencial, más todavía ubicada hacia la salubridad, crece durante mucho tiempo, hasta 1943, en donde realmente lo que tenemos es un cambio paradigmático enorme, la primera gran reforma de salud que tiene este país, cuando nacen 3 instituciones que son básicas.
nace el Seguro Social, nace la Secretaría de Salubridad y Asistencia y nace el Hospital Infantil de México. Esos tres instituciones cambian completamente cómo vemos la salud y hacia dónde va la salud. También eso causa problemas que permanecen hasta hoy en día, en donde tenemos segmentada la salud para la población trabajadora y para la población no trabajadora. Entonces, los que tienen derecho a un tipo de servicios y los que no tienen ese derecho. Eso nace en ese momento, pero ciertamente la Secretaría estaba más enfocada hacia la salubridad, que son temas que han ido saliendo poco a poco de la misma Secretaría. Durante mucho tiempo fuimos más bien higiene, más bien saneamiento, más bien, cosas que ahora sabemos y que trabajamos como parte del ambiente, más que como parte de la salud. Claro. Sin embargo, están íntimamente relacionados. Íntimamente ligados. Ahí agregaría el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Que nace un poco después. Que nace después. Sí. Y obviamente cambiamos una visión ya de cuestión de afiliación. ¿Qué te parece? Retomamos en este tema de ese cambio de visión, porque finalmente eso es lo que sucede, y seguimos platicando contigo. Vamos a ver una entrevista que precisamente versa sobre el derecho humano de la protección a la salud. Todos tenemos ese derecho, realmente lo ejercemos. ¿Qué hace el Estado en este sentido? Vamos a ver este material que está preparado para ustedes y deme este preámbulo, Gustavo, por favor, y regresamos aquí a Mirador Universitario. No se vaya. Bueno, es importante, creo, hacer una distinción porque una persona que se encuentra enferma requiere una atención adecuada y tener medicamentos y muchas veces un sistema de hospitales adecuados. Pero como el sistema de salud debe, como todo derecho humano, debe estar relacionado con otro tipo de derechos. Por ejemplo, no solamente el derecho al paciente, sino el derecho a los familiares del paciente de tratarlos con dignidad. Muchas veces en hospitales no tenemos una atención adecuada, muchas veces no tenemos una atención digna, no solamente para el paciente, sino para sus familiares. Se requiere una infraestructura mayor, que los médicos cumplan con el juramento, porque uno de los problemas que han hecho al principio es que el derecho a la salud se ve mermado por la falta de atención eficaz y de protección. Un punto importante es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos siempre ha tenido a la Procuraduría General de la República como una persona, un ente donde más se quejan por violación de derechos humanos. Pero nos llama la atención que en segundo lugar está el Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente el ISSSTE, que son instituciones para la atención de la protección de la salud en nuestro país. Que es una pregunta muy interesante, sobre todo porque creo que en el derecho de protección a la salud es uno de los derechos donde menos funciona el derecho a la progresividad. A ver, cuando hablamos del derecho al principio de progresividad, estamos ciñéndonos al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto establece que los derechos tienen que tener un desarrollo progresivo, es decir, que cuando se conquista determinados derechos ya no se puede volver atrás. O sea, está prohibido dentro del consenso latinoamericano, consenso interamericano, el principio de regresividad, es decir, que la protección se vuelva más deficiente que la que ya se tiene. Puede darse el caso de que sea la convención o los tratados internacionales los que protejan mejor a este derecho humano, o puede darse el caso que el orden interno de los distintos países protejan correctamente. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los estados cuando estamos hablando de un derecho de progresividad? Verificar en qué ordenamiento legal se cumple mejor el principio pro homine.
Si el principio pro homine se da mejor en las estructuras internacionales, pues ese es el derecho que tiene que ser aplicado. Si el derecho se da mejor en el orden interno, pues es ese el derecho que tiene que ser aplicado. Eso marca un piso mínimo de protección. Si no estamos hablando del techo, estamos hablando del cimiento básico para de ahí en más construir todo el resto del cimiento en materia de protección de la salud. Ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Muchas gracias al doctor Alfonso Martínez Lascano por sus comentarios y por supuesto también a Pablo Villalba Bernier por el material que acabamos de ver. Y si usted, querido amigo, querida amiga, nos acaba de sintonizar, fíjese, estamos platicando sobre el Sistema Nacional de Salud en México, en esta maravillosa serie que lleva por título Las políticas públicas en materia de salud, matices y horizontes. Bueno, antes de ver este material, mi querido Gustavo, estábamos platicando de ese cambio de visión, ¿no? De esa transformación y, bueno, obviamente del surgimiento de instituciones donde ahora quizá el objetivo ya es un sistema de afiliación. ¿Quién tiene derecho a recibir los servicios de salud o quién no? Y en un momento dado yo te quisiera preguntar, además de este comentario, ¿cómo y en qué momento el Estado mexicano considera que la salud debería ser protegida? Porque vemos que inicia bajo otro esquema, totalmente diferente, quizá por una situación no solo local, sino también global. Bueno, nuestro gran antecedente es la Constitución. Sí, 1917 nos dice, en el cuarto constitucional nos dice, aunque no está tan bien matizado como ahora lo tenemos, pero nos habla ya de la salud, nos habla del derecho que tenemos a tener la salud, y ese es el punto donde nacen nuestras instituciones. Ok. Hay ahí un punto bien importante, porque esta primera cambio paradigmático de la salud nos dice, ahora sí ya tenemos dos instituciones, el Seguro Social, la Secretaría de Salud y después el ISSSTE, y después nacen otras más. Pero lo que está ocurriendo es, ya tenemos entonces una serie de elementos que favorecen principalmente a los trabajadores asalariados. ¿Por qué era importante en ese momento hacerlo? Bueno, sí, está muy claro, ¿no? Porque la aportación de los primeros trabajadores, entre los 40 y los 50, era bien importante porque, aunque ya se tenía toda la idea de las pensiones, y que era una parte que, aunque no es necesariamente una estrictamente salud, pero era una parte que tenía el Seguro Social, o que tiene el Seguro Social, en esos primeros años, toda aportación sirvió para crear infraestructura. Entonces, el Seguro Social crece mucho más rápido que la Secretaría de Salud en la parte asistencial. Y durante 40 años eso vivimos, donde había un desfase muy importante entre el tipo de servicio que podía recibir una persona que tenía un empleo asalariado, y aquellos que no lo tenían. Es hasta 1982, y sobre todo ya su publicación en 1983, donde tenemos el segundo gran cambio paradigmático, la segunda gran reforma de la salud, en donde se cambia el cuarto constitucional para decir que todos tenemos derecho a la salud, y por lo tanto la concepción de quién tiene derecho y quién no tiene derecho a un tipo de seguridad social, se empieza a desvanecer. Es interesante porque en el cuarto constitucional se dice que hay derecho a un ambiente sano, ¿no? Aunque a lo mejor no queda específicamente decir salud, pero bueno, hay una relación estrecha en ese sentido. Y por otro lado, como tú bien nos comentas, todo lo que empieza a tener impacto en términos de derechos y garantías laborales, donde a lo mejor a consecuencia del trabajo asalariado tienes entonces el derecho a recibir esta atención de salud. Un paradigma sin duda, porque ¿qué pasaba con aquellas personas o qué pasa con esas personas que, como también nos comentas, no tener un trabajo, pues a lo mejor no le permite tener ese acceso a esos servicios de salud, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y muy importante tu comentario, en el sentido de decir, estábamos pensando primero en un ambiente saludable. Eso le da a la Secretaría de Salud, que es este órgano rector de la salud, la posibilidad de trabajar cosas que no necesariamente la vemos como relacionadas con la salud. Un buen lugar para vivir, un buen lugar, un ambiente, un entorno adecuado para trabajar. Toda esta parte que no es servicios personales, lo toma la Secretaría de Salud y empieza a trabajarlo. Así nacen los grandes programas
en donde tenemos una equidad nacional, como pasa, por ejemplo, en el programa de vacunación, en donde la población es vacunada, punto. Y donde México ha sido pionero en muchos sentidos de este tipo de programas. Sabemos entonces que había programas como saneamiento, como dotación de agua potable, como vacunas, que no necesariamente se veían como parte de los servicios personales de salud, pero sí era una parte muy importante, o es una parte muy importante que trabaja la Secretaría de Salud. Ahora, yo creo que estos años que tú nos mencionas, 1980 a la década de los 90, donde se empieza quizá a permear el término prevenir en lugar de curar, es decir, buscar la interrelación, ¿no?, en ese ambiente, pues para que no tuviera un impacto negativo en la salud, el ruido, la contaminación ambiental, todos estos elementos que empiezan a surgir. ¿Cómo estaba el contexto internacional en ese sentido? Es decir, ¿era similar al nuestro o nosotros fuimos de alguna manera también parteaguas en esto o consecuencia de lo que pasaba en el mundo? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Yo creo que en algunas partes sí somos más un producto de lo que ha venido pasando en otros lugares. Sobre todo el último gran cambio que tuvimos, que fue 2003, en donde vemos ahora sí la protección a la salud como un derecho humano. Esa es la parte más importante. Entonces, desarrollo de derechos humanos es un proceso universal, no solamente es para México, pero es una parte bien importante. Y eso nos guía a esa tercera reforma, ese tercer nuevo paradigma en salud. Nos decimos, la salud es parte del derecho humano y por lo tanto todos tenemos derecho a ejercerla. Claro. Eso ya no cambia completamente lo que nos pasaba, ¿no? Por supuesto. Como nos pasó en todos los programas, en todas las situaciones que tienen que ver con nuestros derechos humanos. Ejemplo es, al principio no podían votar las mujeres. Exacto. Ahora es un derecho humano, todos tenemos derecho a votar. Y a ser votados. Y a ser votados. Entonces, ya no, como al ser un derecho humano, ya no puedo tener una limitación. Eso lo estamos viviendo ahorita en salud. Si es un derecho humano, no tengo por qué ser asalariado para tener derecho a la salud. Sí, se convierte ya en una obligación del Estado, en dado caso, ¿no? Para proporcionar esto. Esto que estamos viviendo, estos grandes cambios que estamos viendo ahorita, nacen de estas reformas, en donde esta última nos dice, yo tengo derecho a la salud, punto. Claro. Si trabajo o no trabajo, si me visto o no me visto, estoy pelón, no estoy pelón, eso ya no tiene ninguna importancia. Atiende a quién sin mirar a quién, en otras palabras. Y eso es fundamental. Porque entonces vamos a platicar después de este material que vamos a ver ahora. Yo te invito a que lo veamos. Si en esas décadas realmente nuestro país tenía las condiciones para desarrollar un sistema de salud o de prevención o de protección hacia la salud. Así es que vamos a ver este material, pues que nuevamente el catedrático Pablo Villalba Bernier nos comenta sobre la visión del sistema interamericano de derechos humanos frente al derecho de protección de la salud, en el mismo tenor de lo que ya nuestro invitado, el doctor Olaiz, nos está comentando. Vamos para allá y regresamos aquí rapidito a Mirador Universitario. Respecto a la pregunta, técnicamente, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha estado trabajando bastante respecto a la protección de los derechos a la salud y se da una amplia panorámica, es decir, no se tiene un estamento en concreto, sino que se da una panorámica amplia de protección a los derechos de la salud. Fundamentalmente, en una primera etapa se estuvo trabajando sobre la judicialización de los derechos a la salud. Pero el problema básico es que dentro del sistema interamericano no se tiene los casos no llegan técnicamente en materia de la salud, sino que en derivación de otras casuísticas conllevan. Entonces han trabajado mucho en el sentido de tratar de poner ítems básicos para esto que implica la protección de la salud. Entonces, una primera etapa fue la judicialización de la protección a la salud. En una segunda etapa, lo que se está tratando es de establecer políticas públicas desde las Cortes Interamericanas en el sentido de tratar de marcar pautas concretas de cómo visualizar esta cuestión de la protección a la salud. Y en ese ítem
cuando hablamos de derecho a salud estamos hablando de un derecho que deriva de la protección de la vida. Y cuando hablamos de la protección de la vida estamos hablando de determinados cánones que tienen que ser entendidos por la comunidad, en el sentido que cuando estamos hablando de vida no implica solamente hablar del derecho a la vida per se, sino que estamos hablando de una serie de connotaciones que se dan. Como bien ya lo venía desarrollando en el preguntado anterior, hay casos que son muy emblemáticos en materia de derecho a la salud. El que yo considero donde comienza un antes y un después en materia de protección a la salud es el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que se da en el año 2012, donde se establece toda esta cuestión de los derechos embrionarios y de las mujeres de tener derecho a la fertilización asistida. Bueno, esto dio mucho que hablar, incluso se ha traído jurisprudencia de variados lugares, específicamente de Europa, donde se trató de incluir dentro de este fallo todo lo que implicaba esto que es el derecho, la protección del derecho a la salud de las mujeres en estados de infertilidad, que requieren luego de hacer un proceso de fertilización. Y el último caso, que es un caso bastante emblemático también, que se da en el caso IBE versus Bolivia, año 2016, fue en octubre del año pasado, donde se ha tratado el caso específico de una mujer que había dado a luz, tuvo un embarazo bastante complejo, y dentro de ese problema del embarazo complejo, los médicos, cuando estaba en la sala quirúrgica, le comentan a la mujer que tenía que hacerles las ligaduras de las trompas de falopio, y deciden hacerle las ligaduras de trompa de falopio. Lógicamente esa mujer no pudo tener más hijos, y eso ha llevado a que se replantee toda una cuestión distinta en materia de el consentimiento que debe dar la persona al momento de optar por una ligadura de trompas. Bueno, esto ha llegado hasta la Corte Interamericana y ha hecho un fallo muy interesante en el cual hablan mucho del tema de la protección de la salud y de todas las connotaciones que se tienen que dar. Pero hay que tener en cuenta una cuestión que es fundamental. Cuando estamos hablando de los derechos a la salud, casi todos los casos que llegan al sistema son casos de personas que provienen de un nivel de pobreza muy agudo. Entonces, si entendemos solamente a la salud como un puntal básico de protección a la salud, técnicamente nos estamos dando con el centro de la problemática. Es decir, aquí estamos hablando de una necesidad de un replanteo a nivel latinoamericano, porque creo que este es un problema de toda Latinoamérica, donde se tiene que comenzar a entender muy seriamente esto que implica de la protección a la salud, que conlleva una gran panorámica, y que no es solamente el garantizar que una persona tenga derecho a atenderse en un hospital público con los servicios básicos de salud, sino que estamos hablando de cientificidad, estamos hablando de que las nuevas tecnologías lleguen al ámbito de la salud. Muchas gracias, por supuesto, a Pablo Villalba Bernier por sus comentarios. Y bueno, pues yo los invito para que establezcan contacto con nosotros. Ya las líneas de comunicación están apareciendo en su pantalla, porque les tengo una sorpresa. La producción de esta serie, de este programa, les tiene preparados algunos obsequios. Así es que si usted es tan amable de establecer contacto con nosotros, hacer alguna pregunta, algún comentario, se va a llevar un bonito obsequio con respecto a lo que estamos platicando de todo esto de la protección de la salud. Y bueno, pues ya es momento de irnos a una pausa, así es que si me lo permites, Gustavo, y ustedes también, amigos míos, vámonos a un breve espacio, a una pausa, y regresamos aquí rapidito a Mirador Universitario. Muy bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre el Sistema Nacional de Salud en México. Si usted, querido o querida amiga, nos acaba de sintonizar, bueno, pues estamos platicando con el doctor Gustavo Lais sobre este maravilloso tema, qué importancia tiene para nuestro país. Y yo les recuerdo que su opinión para nosotros es muy importante, nos enriquece y nos fortalece. Así es que las líneas de contacto están apareciendo en su pantalla para que usted sea tan amable
pues de hacernos llegar todas sus preguntas, de aprovechar la sapiencia de nuestro invitado del día de hoy y que seguramente, sin duda, va a contestar a todas sus preguntas y por supuesto también que nos hagan llegar pues sus sugerencias de algún tema que quiera ser abordado aquí en Mirador Universitario y con mucho gusto lo atenderemos. Bueno, ahora tenemos que entrarle sin duda a la parte regulatoria, mi querido Gustavo. Es importante, ¿no?, determinar una ley general de salud, la necesitamos, es necesaria y obviamente el impacto en México de contar con este instrumento regulatorio. Bueno, obviamente es básica, ¿no? Sin duda, ¿no? La primera que tuvimos, la de 1983, que publica el doctor Soberón, nos da las bases de mucho de lo que estamos viviendo ahorita. Nos da sobre todo certeza en el rumbo que va a llevar la salud. Esa fue la primera gran etapa. De ahí los siguientes gobiernos, con el doctor Kumate y después con el doctor de la Fuente, tuvimos un seguimiento hacia lo que nos indicaba la ley. O sea, sí, hay un crecimiento en derechos, hay un crecimiento en responsabilidad del gobierno, sobre todo en la parte de lo que es salubridad general. Okay. Ahí tenemos un enorme crecimiento. El doctor Kumate nos lleva más a trabajar todos los programas de niños, entonces tenemos un enorme esfuerzo para vacunar. Hay enfermedades que ya ni se acuerda la gente, sí, claro, afortunadamente, sí, que se fueron erradicadas a través de este proceso. Claro. Ahora, la pregunta había sido, ¿tenemos recursos suficientes? Realmente ha sido siempre un problema. Sí, claro. El mejor ejemplo que tenemos es el ex rector y secretario de la Fuente, que llega en un momento en donde dicen, bueno, vamos muy bien y de repente se corta 30% todo. Hace poco en un ciclo de conferencias que tuvimos con ellos, sí, con los secretarios, él nos decía que él llega muy bien y de repente dicen, bueno, quítale 30% a todo. Obviamente eso nos hace mucho más creativos, sí, pero al mismo tiempo limita las posibilidades, mucho, ¿no? Sí, sin duda. Él crea un sistema en donde tenemos un grupo de actividades o de acciones que se pueden llevar a cabo y de ahí empieza a crecer otras cosas como pasó ahora que ahora ya se volvió Progresa y etcétera. O sea, pero nacen de estas etapas en donde la creatividad de nuestros secretarios, de nuestros universitarios, sobre todo, sí, claro, nos va llevando por ese camino. Entonces, sí tenemos en esta primera etapa un desarrollo que va con la ley. La ley no es perfecta, por supuesto. No, siempre son instrumentos perfectibles, ¿no? Y se ha venido modificando, sí, claro, y todo. Pero hasta en 2003, curiosamente es 43, 83, 2003, ya nos decía eso el doctor Frank en su momento, que a él le toca hacer esta siguiente etapa. En donde tenemos ya la tercera reforma de salud y en donde nace esta idea de que el derecho es general a la atención de nuestra salud y al mismo tiempo se crea un mecanismo nuevo, novedoso para financiarla, que es el Sistema de Seguridad Social en Salud y el Seguro Popular. Esto cambia lo que nos venía pasando. En ese momento, México era uno de los países que invertía menos en salud. Así es. Y hemos ido creciendo gracias a esto. Ahora, hay tres elementos importantes, porque sabemos que desde finales del siglo XIX México contaba con un código sanitario. Así es. Se transforma en una ley general de salud. Y luego, el tercer elemento sería contar con una organización para la atención de la salud. Voy a jugarle un poquito al abogado del diablo, ¿no? Hablar de que si los servicios estaban muy mal de salud y surge entonces la necesidad de coordinarlos, de organizarlos y de hacerlos llegar a toda la población mexicana. No, bueno, si nos ponemos en el contexto, tenemos una población realmente pequeña o mucho más pequeña que lo que tenemos ahorita. No, por supuesto. En donde dar el servicio era relativamente más simple a lo que tenemos ahora. Claro. Ya desde 83 para acá tenemos un México muy diferente. Sin duda. Pero anterior a eso podíamos vivir porque tenemos suficiente espacio entre comunidades, entonces no teníamos el potencial que ahora tenemos, el intercambio que ahora tenemos, no solamente entre nosotros, sino con otros países, para transmitir, llevar y mover enfermedades. Claro. Ahora, ¿esto fue o surge de la inquietud de un personaje o de varios personajes o surge de la necesidad de lo que se vivía en ese momento en México para la protección de salud o la combinación de ambas, ¿no? La misma necesidad que motiva a estos actores importantes que tú ya bien comentas a generar esto? Yo creo que es una combinación de ambas.
porque lo que ha pasado en salud es algo bien importante, es que hemos tenido un buen rumbo Sí, y también un buen ritmo sí, creo. para la salud, en donde los secretarios, los responsables de llevar la salud de México, han sido gente que tiene la capacidad, enorme capacidad, de no pensar que el anterior fue muy malo y que sí iba a ser claro. malísimo, ¿no? Sí, claro. Y que yo soy el único bueno. Sí. Todos han venido trabajando, haciendo crecer el sistema. Entonces, esa parte ha sido tremendamente benéfica para salud, en donde tenemos del doctor Soberón, al doctor Cumate, al doctor De la Fuente, a Julio Frenk, etcétera, González Fernández, y nos seguimos en ese proceso, en donde tenemos una línea que nos sigue dirigiendo. Tenemos mejores instituciones, tenemos instituciones como los Institutos Nacionales de Salud, en donde se trata básicamente de alta especialidad en temas específicos, pero al mismo tiempo un crecimiento de lo que es primer nivel y lo que es, Claro, que es la atención especialidad. básica, porque siempre pensamos, cuando pensamos en el derecho a la protección de la salud, en que tenemos acceso al médico. Claro. Y no empieza ahí, No, empieza mucho antes. mucho antes, sin empieza duda en la alguna. prevención y piensa todavía antes en la promoción. Yo diría visionarios, creativos además, y con problemas de recursos y de infraestructura, que ese es un problema que siempre está latente. Permíteme, vamos a ver, las políticas públicas de México en materia de salud responden a los estándares internacionales en materia del derecho humano de protección a la salud. Fíjese usted que esta es la pregunta que le hicimos al doctor Alfonso Martínez Lascano. Vamos a ver qué nos responde al respecto y regresamos aquí a Mirador Universitario. No se vaya. Desde mi punto de vista que no. No solamente como profesor o investigador, sino como paciente. Muchas veces en los sistemas de seguridad social el cuadro de medicamentos es mínimo, la gente tiene que comprar otros medicamentos, tiene que resolver otras atenciones y ahora, como lo dije anteriormente, no podemos hablar de un diagnóstico de decir el México se protege o no se protege, porque tenemos una gran cantidad, por ejemplo, en el estado de Chiapas tenemos 12 comunidades indígenas que viven en la sierra y que muchas veces no tienen acceso a la salud, a la protección, por falta de medicamentos, falta de médicos y falta de instituciones. Creo que estamos en una crisis, sobre todo porque la salud es el derecho social por antonomasia más importante y la salud implica la protección a la vida, al medio ambiente, a un entorno saludable, a una vida con dignidad. Ahora se habla de la muerte con dignidad. Yo creo que no hay que hablar de la muerte con dignidad, hay que hablar de la vida con dignidad y eso implica el acceso a la salud para todos los mexicanos sin importar la clase social o el grupo al que pertenezca. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias al doctor Martínez Lascano por sus comentarios. A manera de recapitular un poquito del Sistema Nacional de Salud para que a nuestra audiencia le quede claro qué es ese Sistema Nacional de Salud, ahora ya integrado, ya coordinado, qué instituciones participan, de alguna manera para tener ese enfoque más amplio. Gustavo, por favor. Uno de los puntos que hemos tocado y que creo es muy importante es en el momento en que con la primera ley, en 1983, empieza a haber un proceso de coparticipación con las entidades federativas. Ok, eso es importante. El doctor Soberón hace la primera parte de esta descentralización. 14 estados son el ejercicio el que se pudo hacer en ese momento. Y con el doctor De la Fuente terminamos este proceso de descentralización. Entonces ya tenemos
no solamente la participación federal como financiero, sino ahora se transfiere buena parte de esa responsabilidad al Estado. A las entidades. Exactamente. Ahora, en esta nueva administración, sobre todo ahora con el doctor Narro, lo que estamos viendo es un cambio que va más allá de los estados. Estamos trabajando cada vez más con los municipios. Okay. El municipio es nuestra unidad básica política del país y tiene responsabilidad en la parte de salud. Okay. Entonces, Municipios por la Salud, que es uno de los programas que él ha estado empujando más. De hecho, acaba de inaugurar el de Chihuahua, etcétera. Este tipo de programas alientan de que la participación sea múltiple, que sea cotidiana y que sea de todos nosotros. No, y sobre todo integrado en los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y por supuesto el municipal, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos un sistema que va creciendo en número de actores, no porque tenga que crecer, sino porque es indispensable, es necesario que participen, por ejemplo, los municipios en este sistema. Entonces, el gran elemento que aporta en este primer parte del proceso el Consejo de Salubridad General, que ya lo teníamos y que tiene acciones muy específicas, que lo hemos visto en 2 o 3 ocasiones recientemente con la pandemia de influenza, en donde se utilizó al Consejo para decir, tenemos un problema y aquí vamos, ¿no? Tenemos un problema que estamos viendo con el uso de sustancias que alivian el dolor para algunas poblaciones, que también ya el Consejo lo tomó. Y ahora tenemos el que acaban de iniciar con el proceso de diabetes y obesidad, que son muy importantes. Ese es el Consejo. Pero por el otro lado tenemos a este grupo colegiado de secretarios de salud en las entidades, que empiezan a trabajar y que empiezan a incluir otros grupos importantes. Eso integra un sistema. Claro. Eso nos hace empezar a trabajar de una manera más dirigida hacia problemas locales, pero viendo desde una perspectiva general. Sí, claro, en el entorno nacional, digamos, ¿no? Correcto. Ahora, a mí me llama mucho la atención y yo creo que no podemos soslayar, porque colateralmente a esto viene toda la parte del sistema de educación en salud, en materia de capacitación de médicos, pues la promoción de especialidades médicas, el desarrollo de tecnología, de infraestructura y sobre todo de la generación de conocimiento epidemiológico, ¿no? De que ahora nos enfrentamos a pandemias que no habíamos vivido hace muchos años, que muchas incluso ya no existen, ¿no? Poliomielitis fue uno de los casos más sonados en México. Correcto. Y que ahora tenemos ya toda esta integración. Creo que la visión está permeando incluso a los nuevos médicos, a los que están en formación, a los que ya están en una situación de especialización, ¿no? Claro, y además porque tenemos una enorme ventaja. Entonces, muchos directores de nuestra Facultad de Medicina han estado que son rectores y después son secretarios de salud. Sí, claro. O sea, realmente no hay este divorcio que pasa en otros lados. Claro. Porque ya saben cómo venimos, cómo nos estamos formando, qué tipo de profesionistas estamos formando y por lo tanto para qué los necesitamos. Claro. También hay otra parte que aún estamos en proceso, que es conforme cambia la dinámica poblacional, necesitamos también cambiar el tipo de especialidades médicas que tenemos. Sí, hay que ajustarlo, ¿no? Las necesidades son otras, por supuesto. Correcto. ¿no? Entonces, geriatría se vuelve un tema muy importante. Muy común. Para nosotros, por lo menos para mí. Muy pronto. Entonces, creo que es una parte muy importante. En cambio, otros empiezan a perder un poco su importancia porque, bueno, la población sigue avanzando en edad. Claro. No, la endocrinología, por ejemplo, ¿no? Ahora con los problemas de diabetes y de obesidad, y a lo mejor ustedes recordarán que hace muchos años era una especialidad médica, a lo mejor un poquito en el oscurantismo, digamos, y ahora está ahí. Ahora, dime algo, ¿tú considerarías con todo lo que nos has platicado el día de hoy que realmente se ha mejorado la atención en salud? ¿Se pudo realmente mejorar? Porque también es cierto, y tenemos que compartir con la audiencia el comentario de la sociedad, que a veces no es muy agradable en términos de la calidad de los servicios que reciben. ¿Qué opinión te merece este punto? Bueno, tenemos críticas muy fáciles de identificar al sistema, ¿no? Las fallas del sistema se ven en algún lado. Vemos, por ejemplo, la enorme cantidad de consultas que dan los consultorios que están adyacentes a las farmacias. Exacto. Esa es una válvula de escape al sistema. Sí. Eso quiere decir que tenemos que crecer
en efectividad y en eficacia para nuestra población. Y en la infraestructura para poder atender toda esa parte de necesidad. O sea, necesitamos ser más accesibles o tenemos que encontrar mecanismos novedosos, tal vez diferentes a los que estamos viviendo todavía, para atender a la población que lo está demandando y que está encontrando salidas, ¿no? Entonces, sí tenemos este tipo de críticas, y es claro, no se puede negar que tenemos ahí un problema y que tenemos un agujero que hay que tapar. ¿Cómo lo taparíamos? Bueno, lo primero es haciendo que la infraestructura funcione al 100%, y que una vez que la tengamos al 100%, que es ahorita el esfuerzo que están haciendo las instituciones, el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría, para ver si podemos hacer esto y ampliar la cobertura simplemente utilizando mejor la infraestructura que tenemos. Seguro. Y después, bueno, pues hay que reordenar mucho del sistema. Nuestro ciclo de ritmo y rumbo de la salud culmina en eso, con esta idea de decir, bueno, hace falta un cambio a la ley. Sí. Necesitamos un nuevo sistema legal que nos dé acceso a todos en la mejor forma posible. ¿Suena difícil? Sí. Sí, pero no imposible, ¿no? Pero además es necesario. Y bueno, ¿tú considerarías que, por ejemplo, los sistemas de enlace, de coordinación, ahora con este nuevo esquema federal, estatal, municipal, ¿se está logrando la coordinación en estos 3 niveles? ¿Se está funcionando? ¿Falta? ¿Está todavía muy incipiente? Falta. Eso no hay duda. Ok. Sí hay algunos ejemplos de trabajos en lugares específicos donde hay una coordinación extraordinaria. Lo que tiene que pasar es que esa coordinación no debe pasar de ser de que tú y yo somos amigos a una coordinación donde por ser parte de la institución tenga que darse. Esa es una parte que aún nos falta. Seguimos siendo muy localistas a veces. Sí. Y ese es un problema que, bueno, no solamente de la medicina, es de todas las disciplinas, ¿no? Exactamente. En ese contexto sí necesitamos todavía avanzar mucho más en este proceso. Sin duda. Y bueno, pues ahí yo creo que también el sector privado puede jugar un papel muy importante dentro de toda la integración del sistema de salud, ¿no? Y bueno, el tiempo en televisión es inexorable, mi querido Gustavo. Podríamos quedarnos aquí yo no sé cuántas horas platicando sobre este tema. Y bueno, pues agradecerte muchísimo tu participación. Ya nos vamos. Y yo quisiera pedirte con una sola palabra que pues compartieras con nuestros amigos de la audiencia de qué sería todo esto del Sistema Nacional de Salud, para que todos reflexionemos, porque puede ser un privilegio y una fortuna contar con él, independientemente de los tropiezos o fallas que pueda tener, como tú ya también lo apuntaste. Me costaría mucho trabajo definirlo con una sola palabra, pero lo más probable es que de lo que hemos vivido sobre todo en los últimos 30 años es creatividad. Correcto. Eso es lo que ha hecho nuestro sistema, ser creativo en condiciones que no necesariamente son las mejores. Yo creo que sí se hace mucho, a veces con no tanto, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, muchísimas gracias a todo este staff maravilloso, a todo este equipo de producción que hizo posible la transmisión de este programa. Muchísimas gracias, pero sobre todo a usted, querida amiga, muchísimas gracias por el privilegio de su atención, de habernos acompañado en esta emisión. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, por supuesto, agradeciendo y privilegiando el favor de su atención y además, pues aprovechando para invitarlo a que nos acompañe en una emisión más de esta serie, Las Políticas Públicas en Materia de Salud, sus matices y horizontes. De nueva cuenta, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.